Jesús, levanta tu... Buenos días. Se os bendiga. Os voy a poner el micro en la mano. Bien, qué bueno poder estar aquí compartiendo la palabra en esta mañana, visitándoles. Como decía el hermano, mi nombre es Miguel Mate, y vengo de Lima, Perú, donde sirvo al Señor, ya por varios años ya fuera de España. Salí en el año 2003, creo, desde Las Palmas, en Canarias, donde estábamos ahí sirviendo al Señor con mi familia, y salimos enviados a Quito, Ecuador, donde hemos permanecido 14 años y ahora recién estamos 2 años en Lima, en Perú, y allí sirviendo al Señor, y saludos de todos los hermanos que sirven allá de la iglesia, allá en Perú, en Ecuador. Habrá aquí hermanos que son ecuatorianos seguramente, colombianos, ¿verdad? Bolivianos, venezolanos, tal vez hay aquí algunos también, ¿verdad? Son los países que tenemos relación y que nos visitamos allá y que supervisamos desde Lima, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Y es hermoso ver que somos una familia en Cristo, amén, que somos una familia en el Señor y que Dios está con nosotros en medio de tantas circunstancias, a veces adversas, difíciles, pero siempre la voluntad de Dios es buena, ¿verdad? Y esa voluntad de Dios es la que debe prevalecer y debe gobernar nuestras vidas. Amén. Y es lo que quiero compartir con la ayuda del Señor en esta mañana, hablarles de la voluntad de Dios para con nuestras vidas, ¿no? Oramos a veces una oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, y uno de los versículos centrales de esa oración o de ese texto que está escrito en Mateo 6 es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga a nosotros, o venga a mí tu reino, venga a nosotros tu reino. Pero una de las cosas más importantes es esa, ¿no? El pedir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿no? Igual que se hace en los cielos, igual que obra en los cielos, que obre también en mi vida, que obre también en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia. Y ese es el propósito de Dios, para ti, para mí, que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios. Amén. Porque si no conocemos algo, no vamos a experimentar lo que eso conlleva, ¿no? Y yo creo que una de las tareas más difíciles o importantes en la vida de un creyente es conocer la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Conocer la voluntad de Dios. Primeramente saber cuál es la voluntad de Dios, porque no podemos conocer algo que no sabemos, y después hay que experimentarlo, hay que vivirlo, hay que tener la experiencia, la vivencia de lo que Dios nos dice, porque ¿de qué nos sirve saber que Dios es nuestro sanador si Dios no nos sana, ¿no? ¿De qué nos sirve saber que Dios es proveedor si Dios no provee? ¿De qué nos sirve saber que Dios es un Dios justo si luego no practicamos o vivimos la justicia? Toda la palabra está escrita para que tú y yo la vivamos, la experimentemos, no para que la sepamos solamente, no porque la oigamos o la sepamos o conozcamos algunos versos de la Biblia, que está bien, pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que tener la experiencia de la vivencia de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias
por este tiempo, Señor, gracias por esta mañana, por este lugar, porque podemos estar en tu presencia, Señor, porque podemos alabarte con libertad, porque podemos, Señor, adorarte, Señor, y llegar hasta tu trono, Señor, ofrecerte nuestra vida, Señor, lo que somos. No somos nada, Señor, somos vasos de barro en tus manos, Señor, en los cuales tú has hecho una obra perfecta, Señor, porque tu obra es perfecta, Señor, tu obra ya ha sido consumada, Señor, ya fue consumada en la cruz del Calvario, Señor, para que ahora todos nosotros, Señor, seamos beneficiados por ese sacrificio, Señor. Y en ese sacrificio hemos sido hechos aceptos en el amado, aceptos en Jesucristo, en el unigénito Hijo de Dios, a través del cual, Señor, hemos experimentado salvación y vida eterna, Señor. Gracias porque tú lo has hecho en cada vida, Señor. Lo estás haciendo, Señor. Está sobrando tu perfecta voluntad, Señor. Aunque no lo veamos, aunque a veces no lo experimentemos o nos cueste entender todas las cosas, Señor, sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, y prepara nuestro corazón, Señor, para entenderte y conocerte cada día, Señor. Aleluya. Bendice mis hermanos, bendice tu iglesia, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Decía que quiero hablar de la voluntad porque es muy sencillo, ¿no? Muchos no consiguen lo que desean pues porque no tienen la voluntad. Y dice la Biblia, hay un texto que dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer y el hacer, no solamente el querer, porque a veces los seres humanos deseamos alcanzar algo, pero hay el querer, pero si no se produce el hacer, todo se queda en un deseo. Yo sé que para muchos es un conflicto conseguir alcanzar lo que desean, ¿no? Porque a veces o pasar de los propósitos a los hechos siempre hay que recorrer un camino. ¿Cuánto dicen amén? Porque podemos tener muy buenos propósitos, pero si esos buenos propósitos no se toman resoluciones para alcanzar lo que deseamos, pues se queda únicamente en deseos, se queda en intenciones. Y las intenciones a veces pueden ser buenas, pero si esas intenciones no se ven reflejadas en hechos, en realidades, se queda únicamente en deseos. Y los deseos simplemente son deseos. Y si esos deseos y esas intenciones no se hacen reales en la vida, en nuestra vida, pues se quedan simplemente en propósitos. Y con los propósitos no vamos a alcanzar lo que deseamos, ¿no? Hay que pasar del querer al hacer, ¿no? Porque querer, a veces no decimos querer es poder, pero hay muchas personas que quieren y no pueden, porque no tienen la capacidad de lo que quieren, ¿verdad? Saben algo de lo que quieren, buscan algo, no, pero luego no lo alcanzan. ¿Por qué? Porque no dejan que Dios produzca en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y la voluntad del ser humano o la voluntad humana es el deseo, ¿no? Todos tenemos voluntad y por la voluntad hacemos una cosa o hacemos otra. Es el hecho de que tú y yo podemos hacer algo y eso radica en nuestra voluntad. Hacemos lo que queremos, pensamos, hacemos, ejecutamos las cosas y esa es la voluntad humana, ¿no? Que está en nosotros, es la voluntad del hombre, ¿no? Y por la voluntad del hombre decidimos hacer algo o no hacer algo, ¿no? Venir o no. Igual hoy había personas que tuvieron la voluntad de venir a la iglesia y luego no vinieron porque algo surgió en el camino y entonces ahí se quedaron, ¿no? O sea, es decir, la voluntad es el deseo que tú y yo tenemos de hacer alguna cosa o de hacer algo y lo hacemos, lo ejecutamos, ¿no?
pero dice en la Biblia que Dios es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Evangelio es la buena voluntad de Dios. Amén. Porque Dios tiene buena voluntad para ti y para mí. Dice la Biblia, el Señor a través del profeta Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Y qué dice que tiene? Pensamientos de bien y no de mal, dice. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien. Yo no tengo pensamientos de mal, tengo pensamientos de bien, para daros el fin que esperáis. Es decir, para que experimentéis el fin de los pensamientos de bien que yo tengo para vosotros. Y esos pensamientos de bien no son otra cosa sino la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Porque la voluntad de Dios es buena, porque la voluntad de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Y ese es el Evangelio, es la buena nueva de salvación, es la buena voluntad de Dios reflejada en su palabra, y porque Dios tiene un deseo, y es el deseo de Dios es que todos los seres humanos, como dice la Escritura, procedan al arrepentimiento. Y el mensaje de Dios siempre es la buena voluntad de Dios, aunque a veces esa buena voluntad de Dios implica exhortación, implica corrección, implica disciplina, castigo, porque Dios corrige, Dios ama, corrige, disciplina, y lo hace siempre con la voluntad de salvar y transformar las vidas. Y bueno, vemos cómo el mundo hay una voluntad caída, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque incluso muchos de nosotros podemos haber incluso perdido la capacidad de sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Y ese es el trabajo que nos toca hacer a ti y a mí, sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso no es fácil muchas veces, porque nuestra voluntad quiere gobernar, nuestra voluntad quiere dominar, nuestra voluntad quiere decir, aquí estoy yo, nuestra voluntad quiere tomar decisiones independientemente de la voluntad de Dios. Entonces, el mayor conflicto es conseguir que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y ese es el trabajo que tú y yo tenemos que buscar y hacer y conseguir, alinear tu voluntad humana, tu voluntad de hombre como ser humano, alinearla a la voluntad divina, alinearla a la voluntad de Dios. Porque la voluntad es una de las facultades del alma, ¿no?, que Dios ha puesto en el ser humano. Memoria, Dios ha puesto memoria, Dios ha puesto entendimiento y Dios ha puesto voluntad en el alma del ser humano. Amén. Tres cosas fundamentales: buena memoria, tener entendimiento, entender, conocer, y tener la voluntad, ¿no?, que son facultades del alma, ¿no? Y la voluntad humana, el querer, pues pasa del alma al cuerpo, digamos, a través de algunas glándulas del ser humano, a través del cerebro, ¿no?, a través de lo que está aquí, ¿verdad? Y de ahí el cerebro manda las órdenes al cuerpo, de tal manera que tú y yo, cuando queremos mover una mano, pues no movemos un pie. ¿Cuánto dicen amén? Hay una orden que manda el cerebro, y la orden la manda ¿dónde? A la mano, ¿no? Y por eso nuestro cuerpo recibe las órdenes del cerebro, y cuando el cerebro dice mueve la mano derecha, no mueves la mano izquierda ni mueves el pie izquierdo, si no nuestro cuerpo sería una completa, ¿verdad? Entonces, pero hay algo que gobierna y manda las órdenes al cuerpo humano. Y todo depende de quién gobierne. Amén. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Gobernar tu vida y mi vida
para que podamos recibir sus órdenes, amén, sus mandamientos, que Él gobierne nuestras vidas, amén. Porque dice la Biblia, dice un proverbio, que cuando el justo gobierna, ¿qué dice? El pueblo se alegra. ¿Cuánto dicen amén? Cuando un justo gobierna, dice que el pueblo se alegra. Cuando gobierna un impío, el pueblo gime, dice, el pueblo padece, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que se hace desde un gobierno? ¿Qué es lo que se ejerce desde un gobierno? Se ejerce autoridad, se ejerce juicio, dominio, decisiones, ¿verdad? Cuando un rey gobierna una nación, cuando un presidente de gobierno gobierna una nación, está sentado en el trono, digamos, y desde ahí toma las decisiones que rigen ese país, que rigen ese gobierno, que rigen esa nación. El presidente del gobierno, junto con los congresistas, diputados, etcétera, etcétera, toman decisiones, ponen leyes, quitan leyes y el presidente las ejecuta. Es decir, cuando gobierna el justo, que cuando hay un rey justo gobernando, dice que todo el pueblo se alegra. Amén. La triste realidad hoy en día es que la política en muchos países está fallando y vemos la situación política, ¿verdad? En muchos lugares, incluso en España, ¿no? Que actualmente estamos sin un gobierno estable, ¿verdad? Pero no solamente en España. Miras a Italia y están prácticamente igual. Miras a Inglaterra y están prácticamente igual. Cruzas el océano y miras por allá y en Latinoamérica y es un desastre. Hay una inestabilidad política impresionante y no gobiernan los justos. Y por eso el pueblo gime. Por decirte algo, allí en el Perú actualmente no hay un gobierno estable porque el actual presidente del gobierno de la República del Perú era alguien que estaba por debajo, pero que tuvo que asumir el cargo porque el que estaba anterior fue imputado por casos de corrupción y tuvo que salir del país, huyó del país. Y por ir un poco más allá, los últimos 4 presidentes que ha tenido el Perú están los 4 imputados, ¿ya? Uno de ellos hace 6 meses se suicidó porque le iban a meter preso, ¿verdad? Iba la policía a detenerle a su casa y para evitar el efecto de la justicia se pegó un tiro, ¿no? No sé si escucharon a Alan García, ¿ya? Que fue en 2 periodos fue presidente del Perú, uno así muy alto y muy grande y muy fuerte, pero todo lo que tenía de alto y de grande y de fuerte no le sirvió, o sea, porque murió como un cobarde por no enfrentarse ¿a qué? A la justicia, ¿no? Y luego la gente o los que eran partidarios le hicieron honores y decían Alan García ha muerto como un héroe. Y yo decía, no, Alan García ha muerto como un cobarde porque huyó de la justicia y por no enfrentar la justicia se pega un tiro en la cabeza y se suicida. Eso no es, un héroe no hace eso, ¿no? Un héroe asume la justicia, se enfrenta a la justicia porque es un hombre valeroso, que tiene valores y si ha cometido un error, lo asume y se enfrenta a ello. Pero no se pega un tiro como un cobarde y se suicida. Los 2 anteriores pues están también huidos del país, Alejandro Toledo, de Ollanta Humala. Bueno, si miras a Ecuador, pues ahí vemos a nuestro querido amigo Correa, que está también. Y así estamos. Quiero decirte que hoy la política vemos que está fallando, ¿verdad? Que está tocando fondo. Y no hay justos gobernando. Pero cuando el rey justo gobierna, que es lo que te quería decir esta mañana, para no salirme del tema, cuando Cristo gobierna tu vida, cuando el rey justo gobierna
nuestra vida y Él se sienta en el trono de nuestra vida, pues entonces tú y yo nos alegramos. ¿Cuánto dicen amén? Dice que el pueblo se alegra, amén. El corazón se alegra. La alegría la da el Rey justo sentado en el trono de tu vida, ¿verdad? Sentado acá aquí está un órgano que llaman el hipotálamo, que es como una silla, la silla turca, ¿no? Y por eso la palabra dice, y estas palabras que están escritas las pondrás en los frontales de tus ojos, ¿verdad? Y las escribirás en los dinteles de las puertas, ¿verdad? En las paredes, en los dinteles, en todos los lugares, ¿verdad? No, pero dice algo, dice que las pondrás aquí, en los frontales de tus ojos. Y cuando Cristo se sienta y desde ahí toma las decisiones en tu vida, entonces tu corazón y tu vida se va a alegrar. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Quiero leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Unos versículos que habremos leído muchas veces. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Primeramente es buena. Dice que la buena voluntad de Dios es buena. Número 2 es agradable. Y número 3 es ¿cómo? Es perfecta. Yo te preguntaría, ¿esto te parece poco que la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, sea buena, sea agradable? Y lo que más me llama la atención y me apasiona es que dice que es ¿cómo? Es perfecta. ¿Cuánto dicen amén? Es perfecta. Y yo he comprendido que para muchos la voluntad de Dios en sus vidas se convierte en un conflicto personal. Y hay una grande distancia entre la aseveración y la realidad de Dios en muchas vidas, ¿no? Sin embargo, la voluntad de Dios sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Pero dice el texto, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de comprobarlo. Dice que hay que comprobar que es así, que esa es la voluntad de Dios. Y para comprobarlo dice que tenemos que hacer algo más. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis. Cuando nuestra mente es transformada, cuando nuestros pensamientos son renovados en el Señor, entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios y experimentar que realmente es buena, que realmente es agradable y que realmente es perfecta. Amén. Y como te decía antes, lo más maravilloso de esto es que dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuánto dicen amén? Cuando algo es perfecto, hermano, no hay que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Cuando algo ya dice que es perfecto, no hay que tocarlo, o sea, es decir, no hay que manipularlo, no hay que añadirle, no hay que quitarle. Y Dios dice que su voluntad es perfecta, porque Dios es el Padre que perfecto, amén. Él es el Padre, dice, de las luces, en Él no hay sombra, en Él no hay mudanza, dice, de variación. Él es el Padre perfecto y la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios en tu vida ya está diseñada cuando hemos entendido cuál es la voluntad de Dios, y eso es lo más maravilloso, entender que la voluntad de Dios es perfecta, que no tiene sombras, que no tiene mudanzas,
que no varía, que no cambia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén. Que Dios no muta, que Dios no cambia, o sea, aunque Dios está obrando, está obrando constantemente, está haciendo cosas constantemente, pero Él no es una sombra, no es una mudanza, no inspira duda, inspira confianza, inspira seguridad. Y esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero dice que es perfecta, y eso es lo más maravilloso. Que cuando algo es perfecto, no hay que hacer nada, amén. Usted imagínese que va a un museo allá en Nueva York, donde están las mejores obras de arte, ¿verdad? Donde están los mejores lienzos de los mejores pintores, autores, donde está el Cristo de Dalí, el Guernica de Picasso o el de Van Gogh, no sé, obras de arte que ya están y que su valor es incalculable, ¿verdad? Y bueno, y esos lienzos, yo me imagino que tienen unas medidas de seguridad tremendas, que están vigilados, que no los puedes ver a una distancia, que hay igual una separación entre el lienzo para poder verlo, nadie se puede acercar, nadie lo puede tocar, es una obra casi perfecta, ¿verdad? Pero tú imagínate que vas por allá y lo ves y dices, no, pues sí, está muy bien, pero yo creo que si le añadimos aquí una pincelada por acá, o le añadimos aquí este color, o le añadimos aquí aquello, igual el cuadro queda mejor, no sé cómo decirte. Hermano, no hay que, lo que ya está perfecto quiere decir que ya es perfecto, que ya está acabado. ¿Cuánto dicen amén? Y así es la voluntad de Dios, hermano, perfecta para tu vida y para mi vida. Pero hay que entenderlo así y hay que vivirlo así. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 al 15. Eclesiastés 3, 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa alguna mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo. Sobre aquello, dice, no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Dice, he entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo, es decir, será perfecto, perpetuo, por la eternidad. Y que Dios ha puesto, dice, eternidad en el corazón de los hombres. Y eso me maravilla, ¿verdad? Que Dios haya puesto eternidad en tu corazón. No sé si tú entiendes lo que está diciendo aquí el Señor. Que Dios ha puesto eternidad ¿en dónde? En tu alma, en tu corazón. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Él ha puesto eternidad en tu corazón. Es decir, que yo sé que Dios ha puesto eternidad en mi corazón y en el tuyo. Amén. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres para que entiendan la obra que Dios ha hecho, para que entiendan la obra de sus manos, para que entendamos el plan de Dios, para que entendamos el plan perfecto de Dios. Es como decir, Dios, Él es el arquitecto, Él es el que ha hecho los planos de tu vida, de mi vida, el que tiene un diseño para tu vida y ese diseño Dios lo va a desarrollar en el camino. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay que estar en el camino. Y el camino a veces hay que andarlo, hermanos. No se puede entender el camino si no andas por el camino. Hay muchas personas que quieren que Dios les dé una dirección muy clara de lo que va a ocurrir en sus vidas dentro de unos años, lo que va a hacer, dónde va a ir, de qué va a trabajar, con quién se va a casar, cuántos hijos va a tener. Y eso
o sea, no lo vamos a entender ahora, lo vamos a entender después. El Señor le dijo a Pedro, lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás ¿cuándo? Después. A veces queremos entender antes de obedecer, y el plan de Dios es obedecer sin entender. ¿Cuánto dicen amén? Obedecer sin entender. O ver para creer o creer para ver. ¿Cuál es el orden? ¿Ver para creer o creer para ver? Creer para ver, pero hay muchos que quieren ver para poder luego creer. Y el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuánto dicen amén? Y el obedecer es igual, hermanos. ¿Qué es primero, hacer o obedecer? Es primero obedecer. Tú obedeces, luego haces y luego entiendes el fruto de la obediencia, la consecuencia de la obediencia. Pero hay que andar el camino, hay que ponerse en el camino. A mí en mi vida, o en los años que llevo sirviendo al Señor, casi 30 años sirviendo al Señor en este ministerio, Dios me ha llevado por muchos lugares y Dios nunca me ha dado unos planos de lo que, y me ha dicho, vas a ir a tal lugar y allí te van a esperar ciertas personas, allí vas a vivir en cierta casa, allí vas a hacer esto, allí vas a tener aquello, allí. El Señor me ha dicho, vete, amén. Y cuando tú vas, luego entiendes el plan de Dios, amén. Pero hay muchos que quieren que Dios les dé una brújula, ¿verdad? Donde unos planos, un diseño, donde haya ya todo detallado de lo que va a ocurrir en su vida, ¿verdad? Y eso no es posible. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué más dice? Que Abraham salió sin saber a dónde, sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Pero mientras iba en el camino, se hizo el camino. Amén. Yo me acuerdo de alguien igual le está viniendo a la mente, había un cantautor español, Joan Manuel Serrat, que cantaba una canción muy conocida y que tiene su parte de, dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esto es una realidad. Tú ahora, o sea, si no ves el camino, el Señor te dice, empieza a caminar en el camino y mientras vas caminando, se hace camino. Amén. ¿Cómo se hace camino? Al andar. Amén. Mientras andamos, vemos el camino. Se hace camino al andar. Y se va conociendo la voluntad de Dios, andando en el camino. Pero si no comienzas a andar por el camino, si Pedro nunca habría obedecido al Señor cuando el Señor le dijo, ven y anda sobre las aguas, y Pedro se arrojó al mar y empezó a andar, ¿verdad? Y le ponemos a veces como mal ejemplo a Pedro, ¿no? Le decimos, el que se ahogó, el que quitó los ojos de Jesús y empezó a andar y se hizo el valiente y luego perdió la fe y se hundió y el Señor lo tuvo que socorrer. Pero había más con él y solo él se lanzó a las aguas. Amén. O sea que no era tan cobarde, no era tan mal ejemplo. Yo ahí quiero ver el buen ejemplo, no el mal ejemplo. Y a veces ni la valentía para empezar a andar aquel camino, que era arrojarse a las aguas y cruzar aquel mar donde Jesús les estaba esperando en la otra orilla. Amén. Y Jesús siempre te dice, pasemos al otro lado. Amén. Pasemos al otro lado. Siempre hay un lado hay un lado que hay que alcanzar. No, pero para pasar al otro lado hay que cruzar un mar. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Jordán, el pueblo, ¿no? Y así es, hay otro lado, pero hay que cruzar algo. Y tuvieron que dejar atrás Egipto, y tuvieron que dejar atrás, ¿verdad? Y cruzar el mar, ¿no? El desierto y tantas cosas, ¿no? Entonces, hermanos,
La voluntad de Dios es perfecta. Aleluya. Y dice Proverbios capítulo 14, versículo 9, dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Amén. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y eso es lo que viene a hacer el Señor. Dice que los necios se mofan del pecado, se burlan del pecado y menosprecian las consecuencias del pecado en sus vidas. Y esa voluntad carnal, egoísta y pecaminosa trae consecuencias terribles, ¿no? Porque lo que se siembra para la carne siempre se cosecha en corrupción. Pero dice que entre los rectos hay buena voluntad. Amén. La voluntad, hermanos, es como una defensa, ¿no? Y el ser humano es como un castillo. Y el que hace la voluntad de Dios, lo que hace la voluntad es abrir o cerrar las puertas. Amén. Tú decides qué puertas abres y qué puertas cierras. Amén. Tú decides qué ventanas abres y qué ventanas cierras. Eso lo hace la voluntad. Porque la voluntad es como un castillo, es como una fortaleza, dependiendo de quién gobierna el castillo. Amén. Porque en las grandes fortalezas antiguamente, cuando venían los enemigos, decía el rey del castillo, cierren las puertas, ¿verdad? Y suban los puentes levadizos, ¿no? Para que los enemigos no invadieran la fortaleza, el castillo. Así es la voluntad humana, es como un castillo. Pero cuando Cristo gobierna el castillo, Él abre y cierra las puertas. Amén. Él abre y toma decisiones. Él dice no, Él dice sí. Salmos 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, dice que en vano vela la guardia. ¿Esto qué significa? Pues que por mucho que tú y yo queramos tener un dominio propio o fuerzas humanas o un control férreo, ¿no? de nosotros mismos, si no está Dios velando, si no está Dios gobernando la casa, edificando la casa, velando, dice que no sirve de nada todo lo demás. Dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica, si Dios no gobierna tu vida, en vano tú te esfuerzas en querer hacer muchas cosas. Y si Dios no guardare la ciudad, dice que en vano vela la guardia. Y sabemos que hoy en día hay medidas de seguridad impresionantes en todos los países, ¿no? Para proteger a ciertas personas, ¿no? Pero aún así esas medidas de seguridad pues son vulnerables. Imagínate las medidas de seguridad que tenía el presidente Kennedy cuando fue asesinado, ¿no? Habría francotiradores en todos los edificios, habría una seguridad tremenda, pero aún a pesar de ello hubo uno que se colocó en un lugar donde nadie le vio y pudo disparar y matar al presidente. Es decir, que todas las medidas de seguridad no son seguras, amén, porque en vano vela la ciudad, o sea, en vano vela la guardia si Dios no vela, amén. Pero cuando Dios vela, hermano, y cuando Dios te protege, cuando Dios te guarda, cuando Dios es tu seguridad, cuando Dios es tu confianza, pero no tú, hay que dejar que sea Dios nuestra guarda, amén. Que sea Dios nuestra confianza, amén. Gloria a Dios. Desde el momento en que tú y yo rendimos nuestra voluntad al Señor, pues todo eso cambia, hermanos, todo eso cambia, ¿no? Y cuando Dios te muestra y tú entiendes cuál es la voluntad de Dios, entonces
el camino se hace mucho más fácil, amén. La vida no se hace mucho más fácil entendiendo la voluntad de Dios. A mí me maravilla que el Señor, cuando se encontró con Saulo de Tarso, cuando se encontró con Pablo en el camino de Damasco, hay un texto que es muy interesante, ¿no? Lo habrán leído, la conversión de Saulo. Y en ese quebrantamiento, Saulo, Pablo de Tarso, ¿verdad? Le hace al Señor dos preguntas, ¿no? que son vitales, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Dice que iba Saulo, oyó una voz del cielo, ¿verdad? Y bueno, y cayó a tierra, sabemos la historia, lo que allá ocurrió. Y el Señor le dijo desde el cielo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Cuál es ese camino que estás siguiendo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Saulo miró al cielo y dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y entonces el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, dura cosa te es ir en contra de mi voluntad, le estaba queriendo decir el Señor. Estás caminando en contra de mi voluntad y por eso yo te estoy llevando a esta situación, para que entiendas que yo soy Dios, para que entiendas que yo gobierno y quiero gobernar en tu vida. Después de eso, Pablo le hizo otra pregunta al Señor, ¿no? Y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Yo no sé si tú le preguntas al Señor antes de hacer algo y le dices: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Verdad? O haces lo que tú quieres. Ese es el problema, ¿no? Preguntamos al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí estaba Pablo. Cuando alguien le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, está rindiendo su voluntad al Señor. Amén. Y le está diciendo al Señor: Señor, lo que tú quieres que yo haga, eso haré. Y bueno, y por eso le estoy diciendo: ¿qué quieres que yo haga? No, porque no tendría sentido decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, si luego voy a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Pero así hay personas que esto preguntan, consultan, piden consejo y luego hacen lo contrario de lo que les estás diciendo, ¿verdad? Y entonces le dices: ¿y para qué me vienes a pedir si luego vas a hacer lo que quieras, ¿verdad? Hay personas así y luego no hacen lo que, ¿no? Y no escuchan el consejo de Dios. Y para escuchar el consejo de Dios hay que vivir rendidos a la voluntad de Dios. Amén. Rendidos a la voluntad de Dios. Cuando alguien está rendido, pues dice: estoy rendido, no me rindo, ¿verdad? En tiempos de guerra, cuando venía el ejército enemigo, los que iban a ser no tomados prisioneros decían: me rindo, ¿verdad? Y levantaban las manos y tiraban las armas. Decían: me rindo, estoy rendido, ¿verdad? Qué hermoso es rendirse a la voluntad de Dios. Amén. Estar rendido a la voluntad de Dios. Eso es vivir en paz. Eso es vivir en completa paz, descansando en el Señor, confiando en el Señor y diciendo: estoy rendido. Amén. Quiero leer un salmo para ir terminando ya. En el capítulo 40, verso 8. Salmos capítulo 40, verso 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿Tú puedes decir esto? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado, ¿verdad? Qué hermoso es experimentar, ¿verdad? Comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta,
Y entonces puedes no decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Decir, es un deleite, es una gozada, es una aventura, es una satisfacción, es una bendición. El hacer la voluntad de Dios, porque cuando no lo has hecho, cuando conoces la voluntad de Dios y no la haces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos han experimentado el no hacer la voluntad de Dios en sus vidas, en ciertas cosas, y no les ha ido bien? Que levanten la mano, ¿verdad? Bastantes, ¿no? ¿Por qué? Dice la Escritura que, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, que dice que recibirá ¿qué? Muchos ¿qué? Azotes. Lucas 12:47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice, no se preparó. Primeramente hay que prepararse, dice. Y luego dice, ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué le pasa? Que recibe ¿qué? ¿Cuántos azotes? ¿Cuántos azotes? Muchos. Luego dice, mas el que sin conocer la voluntad de su Señor, dice, hizo cosas dignas de azotes, dice que será azotado poco. Qué curioso, ¿no? El que la conoce, ¿verdad? Y no la hace, ¿cuántos azotes recibe? Muchos. Dice, y el que no la conoce, ¿verdad? El que sin conocerla, dice, hizo cosas dignas de azotes, ¿cuántos azotes recibe? Recibe pocos. Entonces dice, pues bueno, yo quiero ser de los que no conozco, ¿ya? El que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Pero el que conociendo la voluntad de Dios no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque al que mucho se le ha dado, que dice la Escritura, dice después, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, ¿qué dice? Que más se le pedirá. Entonces algunos dirán, bueno, leyendo esto, yo no quiero recibir muchos azotes. Entonces, déjame así, mejor como estoy, Señor. No me enseñes tanto, no me reveles tanto, no me muestres tanto tu voluntad, porque si tú me enseñas cuál es tu voluntad en mi vida y yo no me preparo ni hago conforme a ella, voy a recibir muchos azotes. Prefiero no conocerla, pero ese no es el camino, hermanos. ¿Amén? ¿Ese es el camino o es el otro? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Verdad? Es conocer la voluntad de Dios. Amén. Conocer la voluntad de Dios. Desear conocer la voluntad de Dios. Prepararse y hacerla. Amén. Y experimentarla y comprobarla. Y entonces podrás decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Es un deleite, es una gozada, ¿verdad? Y cuando descubres que es una gozada, pues no te cuesta, ¿verdad? Cuando la gente descubre que hacer ciertas cosas, aunque sean duras, costosas, aunque requieran el sacrificio, pero reportan bendiciones, ¿qué es lo que hacen? Pues cuando alguien descubre que haciendo ejercicio físico, machacándose el cuerpo en el gimnasio, haciendo ciertas cosas, su salud mejora, entonces, ¿qué hace? Pues se machaca el cuerpo, ¿verdad? Y aunque le duela, dice, no, si esto me va a repercutir en mi salud. Cuando tú sabes que algo te va a traer un bien, aunque te cueste, ¿qué haces? ¿Lo haces o no lo haces? Pues si tú sabes que hacer la voluntad de Dios te va a causar un bien, muchos bienes, entonces haces la voluntad de Dios y te deleitas en ello, ¿verdad? Y aunque te cueste, aunque te duela, lo haces. Amén.
Gloria a Dios. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mí, de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. Les dijo a sus discípulos estaban preocupados después de que Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, y había estado, ya ocupado y hablando con aquella mujer y aquella experiencia, y al final cuando ya la mujer se fue y experimentó y contó a todos los de su ciudad lo que le había acontecido al encontrarse con Jesús, dice que los discípulos no fueron a Jesús y le dijeron que comiera. Y entonces Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis, ¿no? Y entonces los discípulos dijeron, pero ¿quién le habrá dado de comer si no ha comido? Entonces Jesús les dijo, mira, mi comida no es lo que vosotros pensáis, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Qué hermosa comida, ¿verdad? El hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que hacer la voluntad de Dios es el mejor alimento, ¿verdad? Que es la mejor comida, que es la verdadera comida. Hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero terminar y orar, ¿verdad? Leyendo, o que todos puedan abrir sus Biblias o leer el texto que está escrito en el Salmo 143, versículo 10, y con esto orar y terminar en esta mañana. Amén. Salmos 143, versículo 10. Dile así al Señor en esta mañana: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Díselo al Señor en esta mañana: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra, Señor, nos inspira cada día, Señor. Que tu palabra nos enseña cada día, que tu palabra nos edifica cada día, Señor. Que tu palabra nos indica, Señor, el camino que debemos andar, Señor. Que tu palabra nos quiere llevar a tierra de rectitud, Señor. Como hemos leído, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios, porque tú eres mi Dios, Padre. A veces hay tantas personas, Señor, que no saben, que no conocen tu voluntad en sus vidas, Señor. Que quieren conocerte, Señor, y no alcanzan, Señor, a entender, Señor, cuál es el camino que tú les quieres guiar, indicar, Señor. Que tú te reveles a los corazones, Espíritu Santo, en esta mañana, porque tu Espíritu Santo es el que trae convicción, es el que revela, es el que enseña, Señor, es el que instruye, es el que muestra el camino, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios. Si no sabemos, Señor, que en esta mañana podamos humillarnos delante de ti, Señor, y podamos reconocer que tú eres Dios, que tú reinas y vives para siempre, que tú eres el Rey justo que quiere gobernar, Señor, en el trono de nuestra voluntad, Señor. Siéntate en el trono, Señor, y reina, Señor. Hágase tu voluntad, Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor. Que se haga tu perfecta voluntad, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Aleluya. Enséñanos, Señor, tu voluntad, Señor. Muéstranos tu voluntad y danos la gracia y la capacidad de vivir en ella, Señor, de comprobar que realmente es así, Señor, de poder
saber cuál es tu voluntad y vivir en ella cada día, Señor. No apartarnos de tu voluntad, no añadir ni quitar, porque sabemos que tu obra, que tu voluntad es perfecta. Y cuando algo es perfecto, quiere decir que ya todo está terminado, Señor. Que ya todo está bien diseñado por ti, Señor. Diseñador perfecto, perito arquitecto. Tú pusiste el fundamento, Señor, pero cada uno ahora estamos sobre edificando, Señor, y tenemos que edificar bien, Señor, pero que seas tú el que edifiques nuestra casa, edifiques nuestra vida, edifiques tu iglesia, edifiques el ministerio, Señor, edifiques todas las cosas, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, Padre, en tu perfecta voluntad. Te damos gracias en esta mañana, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.